homocigótico. Y ya, es al principio. Ahí. Doctor, ¿está hablando? Sí, doctora, gracias. Se bloqueó el micrófono. ¿Se escucha bien? Sí, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. O sea, mencionamos que las enfermedades de herencia autosómica recesiva se manifiestan forzosamente en estado de homocigosidad. O sea, cuando tienes dos homocigotos para el gen recesivo. Estamos de acuerdo porque siempre tiene que haber homocigosidad en genes recesivos, porque si hay heterocigosidad, o sea, un gen recesivo y un gen dominante, siempre el dominante se va a manifestar por el sobre recesivo, a pesar de que el recesivo sea mutado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es algo característico. Sí, es por eso que los trastornos o las herencias autosómicas recesivas son poco frecuentes, aunque la gama de enfermedades es, digamos, amplia. La probabilidad de que aparezca un caso pues es mucho menor en comparación con la herencia autosómica dominante. Entonces, cada uno de los progenitores es un... Perdón, esto sí está bien. Entonces, en este caso, cada uno de los progenitores, y creo que aquí lo mencioné mal, es homocigosidad para quien recibe la herencia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el homocigoto en el gen mutado es la persona, el hijo que recibe el gen. Pero en realidad los padres son heterocigotos, porque eso es lo que ocurre comúnmente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que son portadores nada más del gen afectado, ¿sí? Entonces, un padre heterocigoto con el gen recesivo mutado y una madre heterocigota con el gen recesivo mutado sí van a crear un homocigoto. Un hijo que va a tener, o va a desarrollar la enfermedad, no nada más va a ser portador. Esto es lo que ocurre con mayor frecuencia. Se afectan tanto a hombres como mujeres. En este caso no hay, igual que para la herencia autosómica recesiva, no hay discriminación de sexo. Y cuando una enfermedad que es, digamos, poco frecuente, recesiva, en una población o en un grupo de personas, si incrementa su presencia, estamos de acuerdo, los miembros de esta población, lo más probable es que esto tenga que ver con consanguinidad. Estamos de acuerdo con matrimonios o con hijos, estamos de acuerdo, derivados de padres que tienen lazos consanguíneos, porque esto permite que la herencia autosómica recesiva, estamos de acuerdo, que los genes recesivos mutados tengan más, digamos, en los padres heterocigotos tengan más oportunidad de generar individuos homocigotos para ese gen recesivo, porque la mezcla, estamos de acuerdo, de alelos no es, digamos, tan amplia como cuando alguien procrea con una persona de una familia totalmente distinta o cuando se procrean entre familias distintas. Entre más familiar sea esto, más es consanguinidad y esto hace más propenso que haya enfermedades autosómicas recesivas, como ocurría con los reyes europeos, tal cual. Muy bien, entonces, otras características de las enfermedades de herencia autosómica recesiva. La penetrancia es completa, ¿estamos de acuerdo? O sea, es común que el espectro de la enfermedad se presente en la familia de manera completa. Y la expresividad o la variabilidad pues, es más uniforme que las enfermedades autosómicas dominantes. O sea, ¿qué quiere decir esto?
que es común que cada uno de los individuos afectados por una enfermedad de herencia autosómica dominante tenga todas las características de la enfermedad. Estamos de acuerdo que no hay tanta variación en la expresión en el fenotipo, como en el caso de las enfermedades autosómicas dominantes. ¿Qué más? El inicio de la enfermedad es muy temprano, generalmente puede ser congénito o inclusive o pueden aparecer en etapas muy tempranas de la vida. Es raro que haya una enfermedad con herencia autosómica recesiva que se manifieste hasta la edad adulta, como ocurre en algunos casos, ¿no?, de las enfermedades autosómicas dominantes. No afectan generación tras generación, como en el caso de las autosómicas dominantes. Por lo mismo que les comentaba hace un momento, ¿no? O sea, el que exista la probabilidad de apareamiento entre dos heterocigotos portadores de genes recesivos mutados es muy poco frecuente. O sea, para que alguien que tiene un gen o digamos que es un portador, que no está enfermo, pero sí porta la mutación, para que se encuentre en otra familia distinta a la de estamos de acuerdo, otro portador, hombre o mujer, ¿sí?, del gen recesivo, pues no es algo frecuente, afortunadamente. Entonces, por eso estas enfermedades pueden presentarse en un individuo de una primera generación y volverse a presentar hasta la tercera, cuarta generación. Y afectan la síntesis enzimática. ¿Estamos de acuerdo? Algo que no ocurre con tanta frecuencia en los trastornos autosómicos dominantes, en donde, digamos, la afectación es más bien de proteínas estructurales, como el colágeno, como los receptores. En este caso, la síntesis enzimática sí es muy frecuente que suele afectarse por la enfermedad. Muy bien, doctores. Entonces, cambiemos y veamos ahora enfermedades ligadas, trastornos mendelianos ligados al cromosoma X. Como les mencioné en la clase pasada, o sea, las enfermedades ligadas al cromosoma Y son muy, muy raras. De hecho, ni siquiera están bien descritas. ¿Por qué? Porque el cromosoma Y no porta o no tiene genes que sean de importancia para generar enfermedad, sino que el cromosoma Y se encarga más de las características sexuales del hombre. Se coordina la formación de las características, el desarrollo sexual del hombre. Sí, y la gran mayoría de enfermedades que se conocen, casi la totalidad de las enfermedades que se conocen como mutaciones de los cromosomas o de los cromosomas sexuales, pues tiene que ver con el cromosoma X. Estamos de acuerdo, hay que diferenciar mucho esto de los trastornos cromosómicos que suelen parecerse. Estamos de acuerdo que estamos hablando de genes específicos, no de porciones muy grandes, como en el caso de las enfermedades citogenéticas o trastornos cromosómicos. Entonces, aquí hay algunos hechos que es importante o son importantes tomarlos en consideración. Número uno, las mujeres portadoras heterocigotas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la mujer tiene dos cromosomas X. ¿Sí? Pero en este caso, cuando se tiene una mutación, las mujeres va a tener uno mutado y uno no mutado. ¿Estamos de acuerdo? Son heterocigotas en este concepto. Solo van a transmitir la alteración a sus hijos hombres, que son hemicigotos por el cromosoma X. O sea, los hombres somos hemicigotos en el sentido que tenemos un solo cromosoma X, con un 50% de probabilidad de tener la mutación. Esta, digamos, no ocurre en las mujeres hijas, porque las mujeres hijas igual tienen dos cromosomas X, van a tener uno normal, uno mutado, entonces el normal va a tener dominancia sobre el mutado, y es por eso que las mujeres no desarrollan enfermedad. Son transmisoras del gen mutado, pero ellas no desarrollan enfermedad.
Muy bien. ¿Qué otra característica tenemos? El hombre afectado, sí, por lo regular no transmite el trastorno a sus hijos varones, pero todas sus hijas van a ser portadores. Así se comporta la enfermedad. Sí. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Por qué el hombre no transmite el trastorno a sus hijos varones? Nada, perfecto, doctores. Se los voy a dejar de tarea ahora, no les voy a decir. Se los pregunto el próximo lunes. Ahorita lo anotamos aquí. Esa es otra característica. ¿Sí? Y esto, digamos, respecto a los trastornos genéticos o asociados a cromosómicos asociados al, o genéticos, mejor dicho, asociados al cromosoma X. Y tenemos los trastornos multigénicos complejos, o también llamados trastornos multifactoriales o poligénicos, ¿sí? En donde, digamos, hay una interacción o una interrelación entre las variaciones genéticas y los factores ambientales. Y hay que entender como variaciones genéticas que interactúan con los factores medioambientales a los polimorfismos. Estamos de acuerdo, más que mutaciones. Y de eso nace una hipótesis denominada la hipótesis de la enfermedad común, variable común, en donde digamos, vas a tener ciertas características genéticas que te van a generar susceptibilidad de desarrollar una enfermedad en específico. Y esta hipótesis de la enfermedad común, variable común, tiene varios puntos. Uno, es causada o, digamos, o está asociada a polimorfismos. Estamos de acuerdo, ya vimos que el polimorfismo es una variación genética común en una población. Y aquí en este capítulo del libro te describe que está presente en menos de un 1% de la población. ¿Sí? Si fuese, digamos, digamos, un poco menos frecuente, pues sería una mutación puntual, por ejemplo. Eso ya lo habíamos mencionado. Entonces, hay polimorfismos, muchos polimorfismos que te afectan a una población en general, ¿estamos de acuerdo? Que, digamos, en conjunto van a generar una carga genética basada en polimorfismos, digamos, creada por múltiples polimorfismos. A eso se refiere esta hipótesis, ¿estamos de acuerdo? En donde los trastornos multigénicos complejos van a aparecer cuando el individuo, el huésped, hereda simultáneamente múltiples de estos polimorfismos. Y cada uno va a tener un efecto particular y una penetrancia también particular en el fenotipo o para causar un fenotipo específico de enfermedad. O sea, un solo fenotipo, un solo polimorfismo es poco probable que te cause enfermedad, pero si tú le vas sumando más de un polimorfismo, muchos polimorfismos, entonces la posibilidad de que ocurra enfermedad se incrementa. ¿Qué más hay respecto a eso? Ok. Es un hecho que, digamos, lo que acabo de mencionar, que, digamos, estos trastornos multigénicos complejos son el resultado de la herencia de múltiples polimorfismos. Pero en realidad no todos tienen la misma carga patogénica. ¿Estamos de acuerdo? Un ejemplo, digamos, que menciona el libro, es un ejemplo característico, pues el de la diabetes tipo 1, en donde esta diabetes tipo 1, en algunos casos hay presencia de 30 genes, 30 pilomorfismos, o sea, en 30 genes, que son parte de la patogenia de la enfermedad. Pero aproximadamente 6-7 de estos son los que realmente tienen peso fundamental en la aparición de la enfermedad. Y de estos, los más importantes en esta enfermedad son polimorfismos en los antígenos leucocíticos humanos. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, estos contribuyen al 50% de riesgo de desarrollar la enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Son los que tienen más peso. ¿Sí?
Hay otros pinomorfismos que pudiesen tener una función reguladora, a lo mejor en los polimorfismos del HLA, pero digamos en un porcentaje de función de peso sobre la patogenia, los HLA son los más importantes. Y así ocurre en muchas otras enfermedades, como en la diabetes tipo 1. Muy bien, ¿qué más hay respecto a esto? Algunos polimorfismos son comunes para enfermedades que pertenecen al mismo grupo, al mismo tipo, y otros son específicos para una enfermedad. El ejemplo característico de esto son las enfermedades inmunitarias, en donde tenemos polimorfismos que son compatibles o son compartidos, por ejemplo, con artritis reumatoide, con espondilitis anquilosante, que son enfermedades muy similares, y hay otros que tienen efectos específicos, como por ejemplo como la enfermedad de Behçet, que es una enfermedad autoinmune que causa daño a nivel ocular, que causa otros signos y síntomas, en donde tienes polimorfismos que son, digamos, específicos de esa enfermedad. Muy bien, ¿qué más tenemos respecto a eso? Y algunos, como les mencionaba, algunos polimorfismos tienen más una función de regulación epigenética. Estamos de acuerdo, y están situados en las regiones codificantes del ADN. Estamos de acuerdo, entonces son más bien situaciones de regulación del ADN más que de regulación de la transcripción del ADN. O de la expresión del ADN. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ustedes abrieron el micrófono. Nadie, perfecto. Muy bien. ¿Y qué es lo que hace los factores ambientales cuando se tiene una herencia con varios polimorfismos? A ver, vamos a revisar acá. Desactivar el audio. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando se heredan polimorfismos? Bueno, sí existe la probabilidad de que desarrolle la enfermedad. Digamos, en este contexto de los trastornos multigénicos complejos, ¿sí? Pero necesita algo que desenmascare esos polimorfismos, que les genere expresividad, que empiecen a generar enfermedad. Y es aquí en donde entran en juego los factores medioambientales. Los factores medioambientales, estamos de acuerdo, son importantes para que empiecen o entren en juego estos polimorfismos. Y hay algunos ejemplos, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre con la diabetes tipo 2? Bueno, tú puedes tener cierta carga de polimorfismos que te ponen en riesgo al desarrollar, o se puede tener esta carga de polimorfismos que ponen en riesgo al individuo a desarrollar la enfermedad, pero digamos, si llevas una buena dieta, haces ejercicio, tienes tus cifras de presión arterial controladas, probablemente no vas a desarrollar la enfermedad, o tal vez la desarrolles en una etapa muy tardía de la vida, ¿no? Ya en edad adulta mayor. Pero, digamos, si desde muy joven tú tienes malos hábitos alimenticios, eres sedentario, tienes obesidad, entonces la enfermedad a lo mejor se te va a manifestar muy temprano, ¿no? A lo mejor en tus 20 años, en tus 30 años. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque los factores medioambientales hacen que se expresen, estamos de acuerdo que se desenmascaren los efectos de los polimorfismos. De ahí, digamos, o cómo funcionan a grosso modo estos trastornos multigénicos complejos. Muy bien, doctores. Entonces, con esto terminamos los trastornos de naturaleza mendeliana. ¿Dudas, preguntas al respecto?
Nada perfecto, doctores. Entonces vamos a continuar con trastornos citogenéticos o anomalías cromosómicas. Entonces, a las anomalías cromosómicas también se les conoce como enfermedades citogenéticas. ¿Sí? Estas son alteraciones que afectan no nada más a un gen, sino a porciones amplias de los cromosomas, que pueden generar anomalías en el número de cromosomas o en la estructura de los cromosomas. Afecta tanto a cromosomas autosómicos como a cromosomas sexuales. O sea, va más allá de un solo gen, sino que estamos hablando de una afectación amplia, grande, importante del cromosoma. Y hay cierta nomenclatura, sí, que hay que poner claro, o que dejarlas en claro para que se entienda después de lo que vamos a hablar. Cuando se menciona la palabra cariotipo, este cariotipo se refiere a las características numéricas y estructurales de los cromosomas. Cuando hablamos de cariotipo es lo mismo que hablar de genotipo. ¿Estamos de acuerdo? El genotipo es la carga genética propia de un individuo y el cariotipo es las características de número y la forma, la estructura de los cromosomas de una célula. Ahora bien, el cariotipo puede ser representado, sí, de manera gráfica, fotográfica, en un procedimiento o en un elemento denominado mapa citogenético cariograma. ¿Estamos de acuerdo? En donde tienes un grupo de células en metafase o una célula en metafase. ¿Por qué en metafase? Bueno, porque acuérdense que la metafase es en donde, en la metafase, en esa, digamos, en esa parte del proceso de replicación celular es en donde puedes llegar a observar los cromosomas separados. Entonces, para hacer el mapa citogenético cariograma necesitas tener la célula en metafase para poder agrupar los cromosomas y hacer una representación gráfica del mapa citogenético o del cariograma. ¿Estamos de acuerdo? Es en donde se ven las bandas que alternadamente conforman o representan la estructura del cromosoma, las bandas G. Eso derivado del nombre de la tinción que se utiliza para marcar estas bandas, es la tinción de Hims. Muy bien, este sería el que les va a aparecer en un momento más, la representación gráfica, así el mapa citogenético o cariograma de un cariotipo de una célula. Estamos de acuerdo, en este caso estamos ante un cariograma de un hombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué digo que es un hombre? Porque tiene un cromosoma X, tiene un cromosoma Y. Aquí están separados. Tenemos un cromosoma X que es más grande que el cromosoma Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y estructuralmente, o como, digamos, la interpretación de estos lo hace el genetista, el citogenetista. Estamos de acuerdo que sabe interpretar, sabe cuál es la periodicidad normal de las bandas, cómo debe estar regionalizado cada cromosoma, la forma que tiene cada cromosoma, etcétera. Los va agrupando y ya después se establece si hay alteraciones de número de estructura. Ahora bien, cada brazo o cada cromosoma tiene un centrómero y tiene brazos. Cuando son cromosomas que tienen su núcleo, y se me olvidó la palabra, pero eso lo puedo ver acá más adelante, centradito, cuando tiene núcleos, o cuando se tienen cromosomas metacéntricos, esa es la palabra, se me olvidó. Estamos de acuerdo, sus brazos van a ser iguales. O sea, los brazos que están de un lado y del otro lado del centrómero van a ser iguales. Pero cuando el centrómero está recorrido, como los acrocéntricos, los telocéntricos, etc., entonces ahí se forman brazos cortos y brazos largos. ¿Sí? Los brazos largos, en la nomenclatura, los brazos cortos, perdón, en la nomenclatura genética siempre reciben un código con la letra P.
de petit, la palabra petit, ¿no? De pequeño. Sí, y el brazo largo recibe la letra Q. Si aquí se está utilizando petit, pues aquí tuvo que haber sido grande, o grande en francés, ¿no? Pero en lugar de darle la letra G a este brazo largo, se le dio la letra Q, porque, digamos, la letra Q es la que sigue después de la P en el alfabeto. Esa es la razón de la nomenclatura. Y cada brazo está regionalizado. Estamos de acuerdo, aquí te menciona nada más 2 regiones. 1, 2, puede haber más regiones. Y luego cada región está dividida en bandas. Y luego cada banda está dividida en una subbanda. Sí, y esto te genera las bandas o la periodicidad entre líneas o bandas oscuras, bandas claras que tienen los cromosomas. Digamos, eso, quien no sabe leer, esto es hasta cierto punto como partitura musical, pues hay que saber interpretarlo, ¿no? Y hay que saber leer todas estas regiones, bandas y subbandas para establecer si está todo normal o si hay alguna alteración en los cromosomas. Muy bien. Y la nomenclatura, digamos, para designar la localización o la región. Aquí me faltó un número. Sí, permítanme. Ahí está. Sí, se utilizan para, digamos, dar la dirección o la ubicación exacta de la porción del gen que tú quieres indicar es la problema. Sí, se utilizan una combinación de números y letras. Yo los invito a ver quién quiere hacer el esfuerzo de interpretar este ejemplo que viene en la diapositiva, doctores. Adelante. ¿Qué es lo que quiere decir ese código genético o ese código cromosómico? Lo puedo intentar yo, doctor. Adelante, Emilio. El 6 es el cromosoma número 6. Muy bien. P de petit o de pequeño. Perfecto. 6, petit, ¿y luego? Y luego el 21 es las regiones numeradas del brazo. La lectura se hace letra por letra, número por número. Ah, ok, entonces es en el brazo 2. No, primero empezamos por las regiones. Ah, entonces es la región 2. Y luego, el 1 sería. El 1 no sé si es la banda o el y aquí brazo. hay un error. Bueno, sí puede ser, pero no es representativo de eso. Le vamos a cambiar acá. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí no te dan más subbandas. A ver, Emilio, vamos a repetir. Entonces estamos en el cromosoma 6, Ajá. en la región 2, okay. En el brazo corto de la región 2, y luego. Y luego ya es la banda. Es la banda. ¿Cuál banda? Es la banda 1 y la subbanda 3. Exactamente. Siempre que se escribe un punto y viene después un número, eso te indica que estamos ya en las subbandas. Entonces, esa sería digamos, la lectura correcta de esto. Gracias. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes observen en algún texto este tipo de codificación, pues ese es, digamos, como la dirección de una casa, ¿estamos de acuerdo? O sea, no sé, Boulevard Adolfo Mateos 1150, Interior 2. ¿Estamos de acuerdo? Algo similar, o podemos utilizar hacer esa analogía con esto. ¿Estamos de acuerdo? Esta sería la dirección de la región del cromosoma de interés de estudio. ¿Estamos de acuerdo, doctores? Es muy fácil de interpretar. A veces los códigos son más amplios, tienen más letras y más, sobre todo más letras, indicándote cada una de los trastornos que se encuentran en eso. ¿Estamos de acuerdo? Aquí vamos a ver situaciones muy simples, pero a final de cuentas, esta es la lectura que se le da en general a estos códigos. Entonces, primero vamos a ver las anomalías numéricas que afectan a los cromosomas. ¿Sí? Acuérdense que el número normal de cromosomas es diploide. O sea, lo normal es que tengas un número que en genética se le denomina 2N, o sea, de 46 cromosomas, tanto sexuales como autosómicos. ¿Sí? Y partiendo de esto, pues vamos a entender que cómo se dan o cómo aparecen las anomalías numéricas.
¿Estamos de acuerdo? Las anomalías numéricas pueden darse en un patrón de euploide. ¿Estamos de acuerdo? De euploidía, en donde puede haber trastornos que tengan múltiplos exactos del número haploide de cromosomas. ¿Qué quiere decir esto, doctores? Entonces, un número haploide, un número o una euploidía, ¿cuántos cromosomas puede tener un individuo? Posterior al número diploide normal. ¿Cuál es el número haploide de cromosomas en un ser humano? ¿23, doctor? Ándele pues. Entonces, cada número múltiplo haploide, ¿estamos de acuerdo? Se le conoce como euploidía, ¿estamos de acuerdo? Entonces, a ver, mencionen un número que puede ser euploide, doctores. Si normalmente tienes 46, entonces el número euploide, ¿cómo tendría que repetirse? Múltiplos, a partir del número normal de cromosomas. Doctores, bien fácil. Si tienes 46 cromosomas normales, entonces súmale el número haploide. ¿Cuánto sería? 69. Y luego, doctores, más 23. 92. Y así te vas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cada número o cada múltiplo exacto haploide sumado al número diploide normal de cromosomas se le denomina euploidía. No sé si quedó claro esto, doctores. Doctor, pero ¿eso puede pasar en los humanos? Eso pasa en los humanos, doctores. Esto pasa en los humanos y es más o menos frecuente porque cuando tienes euploidía, estamos de acuerdo, a veces bueno, digamos, no te puedo decir que está frecuente eso, no, en realidad. Pero hay humanos que tienen alteraciones o síndromes que pueden tener estas euploidías. Estamos de acuerdo, y esto ocurre en los humanos. ¿O tú tienes otro dato diferente, doctor? No, doctor, solo preguntaba para confirmar. Sí. El problema lo tienes cuando tienes poliploidía. Estamos de acuerdo que tienes repetido 3, 4, 5 veces. Estamos de acuerdo el número de cromosomas. Generalmente esto sí es incompatible con la vida. ¿Sí? Y esto es, digamos, una de las causas más frecuentes de, por ejemplo, mujeres que abortan de manera espontánea, o mujeres que tienen ese problema de que no pueden, tienen dificultad para quedar embarazadas. Estamos de acuerdo que, digamos, quedan embarazadas pero abortan espontáneamente. Una de las causas más frecuentes son las poliploidías. Son totalmente incompatibles con la vida. Doctor. Mándose. La poliploidía es diferente y es algo que, digamos, euploidía puede ser, en ciertas maneras, es, digamos, un poco compatible con la vida, pero entre más tenga repetido el set de cromosomas, se va haciendo menos posible que esto sea compatible con la vida. ¿Qué pasó, doctor? No, es que se le quería preguntar que si la euploidía también era incompatible con la vida o si sí era compatible. Puede ser compatible con la vida, pero conforme se van agregando, esto se va haciendo poliploidía, las posibilidades de como sea compatible con la vida van reduciéndose. Gracias, ¿Estamos doctor. de acuerdo? Ándale, doctor. Y tenemos la aneuploidía, que eso sí es totalmente incompatible con la vida. Sí, o sea, la aneuploidía, que digamos tengas un múltiplo inexacto de número haploide de cromosomas, esto sí, por lo general no es compatible con la vida.
Muy bien, doctores. Entonces, ¿cómo ocurre la aneuploidía? Bueno, la aneuploidía tiene que ver con una alteración en la disyunción cromosómica. Sí, ¿qué es lo que ocurre durante la meiosis? Bueno, eso lo vamos a ver en un momento más en este video. Lo voy a poner. Este esquema de la gametogénesis que ya vimos en el capítulo 2 nos puede servir para comprender cuál es el resultado de la no disyunción cuando tiene lugar en la meiosis 1 o en la meiosis 2. Recordemos que una agonia replica su DNA y el espermatocito u ovocito, es decir, el gametocito primario, tras la meiosis 1 da lugar a los gametocitos secundarios. En la meiosis 2 segrega cada una de las dos cromátides de los cromosomas a cada uno de los gametos, con lo cual se forman gametos con un número haploide de cromosomas. Cuando este mecanismo se altera en alguna de sus fases, el resultado en los gametos va a ser distinto. Por ejemplo, cuando la no disyunción tiene lugar en la meiosis 1, va a haber un gametocito secundario que va a ser nulisómico, sería este de aquí, porque los dos cromosomas homólogos, con sus dos cromatíderes cada uno, van a segregar al mismo gametocito secundario, que por tanto va a ser disómico. Tras la meiosis 2, la mitad de los gametos serán disómicos porque llevan dos cromátidas y la mitad de los gametos van a ser nulisómicos, procedentes de este gametocito secundario, porque no van a llevar ninguna copia de esa cromátide. En cambio, cuando los errores en la disyunción tienen lugar en la meiosis 2, el resultado va a ser distinto. La meiosis 1 funciona correctamente, con lo cual vamos a tener dos gametocitos secundarios normales, cada uno con su copia del cromosoma con dos cromátides, y en cambio es la meiosis 2 la que falla. Falla solo en uno de los gametocitos secundarios. Por tanto, la mitad de los gametos van a ser normales, procedentes de uno de los gametocitos secundarios, pero la otra mitad de los gametos van a ser anormales. El 50% de estos van a ser disómicos, porque a ellos han segregado las dos cromátides de este cromosoma, y el otro 50% de estos van a ser nulisómicos. Es importante darse cuenta que un gameto disómico, como estos tres de aquí, va a dar lugar a embriones con trisomías, porque a estas dos cromátides hay que sumarle la cromátide del otro gameto normal. Y en cambio los gametos nulisómicos, como estos tres que tenemos aquí, van a dar lugar a monosomías en el embrión. Muy bien, doctores. Me voy a regresar a una diapositiva porque creo que mencioné algo más. Aneuploidía sí es compatible con la vida, ¿eh? Ahorita me viene a la memoria. El problema lo tenemos con la poliploidía. Ahí sí hay, digamos, una situación que puede ser no compatible con la vida. Y bueno, ¿tienen dudas respecto al video, doctores? Está muy claro, muy fácil lo que maneja el doctor. Javier Novo. ¿Cuál dijo que no era compatible con la vida? Poliploidía. Gracias. ¿Podemos continuar? Muy bien. Doctor, ¿me puede repetir a qué se refiere la poliploidía? Cuando tienes múltiples, mira, me voy a regresar. Sí, cuando tienes múltiples repeticiones haploides. ¿Estamos de acuerdo? Euploidía es cualquier número exacto de número haploide de cromosomas. ¿Estamos de acuerdo? Cuando lo tienes en múltiples repeticiones, ya no es euploidía, sino es poliploidía. Cuando tienes repetido número haploide, o cuando tienes un número de cromosomas, por ejemplo, 3N, o sea que tienes un número haploide más del número diploide, cuando tienes 4N, 5N, ¿estamos de acuerdo? Eso se le llama poliploidía. No sé si me di a entender, doctor. Sí, doctor, gracias. Sí, ándale, pues. Muy bien. ¿Del video quedó alguna duda, alguna pregunta? Está muy fácil esto, ¿no? Digamos, no tiene mayor detalle para entender cómo ocurre la aneuploidía. Muy bien, entonces, dentro de las anomalías numéricas también se manejan
maneja un concepto, un fenómeno denominado mosaicismo genético. ¿Qué significa mosaicismo genético? Bueno, que en un individuo, en un huésped, sí, significa que se tengan dos o más poblaciones celulares con diferente cariotipo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tengas diferentes poblaciones celulares, cada uno con una carga de cromosomas diferente. Un ejemplo que ilustra esto es el síndrome de Down, pero en un tipo de síndrome de Down denominado mosaico. Síndrome de Down mosaico, que son pacientes que tienen síndrome de Down, pero con una, digamos, manifestación muy leve de la enfermedad. Y característicamente estos individuos tienen un grupo de células que tienen un carotipo normal. En el caso de las mujeres puede ser 46XX, en el caso de los hombres es normal 46XY. Y otra población que va a tener el trastorno citogenético asociado al síndrome de Down. Estamos de acuerdo, va a tener un cariotipo de 47XX más 21, o sea, el 47, en lugar de 46 se le suma el cromosoma extra, que este es el 21, sería 47XX en las mujeres más 21, ese es el código genético, o en el hombre sería 47XY más 21 en el caso de los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Estos individuos que tienen más de un cariotipo en sus células se les denomina como mosaicos. A eso se refiere este concepto de mosaicismo genético. Muy bien, y tenemos ahora las anomalías estructurales, las cuales, doctores, vamos a empezar a ver hasta la siguiente semana, porque ya no nos quedó tiempo. Son poquitas diapositivas. ¿Tenemos dudas, preguntas al respecto, doctores? Dudas, preguntas, doctores. No, doctor, todo bien. No, ¿Todo bien? doctor. Sí. Muy bien. ¿Sí preguntas o no preguntas? No, todo bien. Todo bien, muy bien, doctores. Si no hay nada más que preguntar, doctores, el día de hoy nos quedamos aquí. Nos vemos el próximo lunes. Que estén bien, doctores. Cuídense. Gracias, doctor. Igualmente. Buen día. Buen día, doctor.